Bueno, pues ya va siendo hora de que digamos algo sobre esto que estamos leyendo, que hemos empezado a leer, sobre todo el libro segundo de las Crónicas. Los capítulos 23 a 28 que leemos, que hemos terminado de leer el día de hoy, se refieren al reino de Judá. Recordad que a la muerte de Salomón el reino que hasta entonces había estado unido se divide en dos: el reino del norte, llamado Israel, con capital en Samaria, y el reino del sur, llamado Judá, con capital en Jerusalén. Estos capítulos 23 a 28 están referidos al reino del sur, al reino de Judá con capital en Jerusalén, y por tanto que es el que tiene el templo. Los acontecimientos se extienden aproximadamente desde el año 835 al año 730 aproximadamente. Bueno, ni que decir tiene que la cronología contamos los años hacia atrás, es decir, estamos antes de Cristo. Estamos hablando de un periodo de el último tercio del siglo IX y el primer tercio del siglo VIII antes de Cristo. Nada más, que disfruten la lectura. Segundo libro de las Crónicas, capítulo 26. Entonces Judá en pleno tomó a Ocías, que tenía 16 años, y lo proclamó rey sucesor de su padre Amasías. Una vez que el rey se hubo dormido con sus padres, Ocías reconstruyó Elat y la devolvió a Judá. Tenía 16 años cuando comenzó a reinar y reinó 52 años en Jerusalén. Su madre se llamaba Yecolía y era de Jerusalén. Hizo lo que es bueno a los ojos del Señor, lo mismo que su padre Amasías. Buscó a Dios mientras vivió Zacarías, que lo había educado en el temor de Dios. Mientras buscó al Señor, Dios lo hizo prosperar. Salió a luchar contra los filisteos, abrió brechas en las murallas de Gat, de Yabné y de Asdod, y reconstruyó ciudades en Asdod y en el territorio filisteo. Dios lo ayudó en la guerra contra los filisteos, contra los árabes que habitaban en Gur-Baal y contra los meunitas. Los amonitas pagaron tributo a Ocías y se hizo tan poderoso que su fama llegó hasta la frontera de Egipto. Ocías construyó y fortificó torres en Jerusalén, sobre la puerta del ángulo, la puerta del valle y sobre la esquina. También construyó torres en el desierto y cavó muchos pozos, pues poseía numeroso ganado en la llanura y en la meseta. También tenía labradores y viñadores en los montes y en los huertos. Le gustaba el campo. Disponía de un ejército de combate agrupado en escuadrones, según el censo efectuado bajo el control del secretario Yehiel y del comisario Maasías, por orden de Hananías, funcionario real. El total de cabezas de familia valientes guerreros era de 2.600. Tenían a sus órdenes un ejército de 307.500 guerreros valerosos que defendían al rey contra el enemigo. Ocías armó a toda la tropa con escudos y lanzas, yelmos y corazas, arcos y piedras de honda. Hizo artefactos diseñados por ingenieros que lanzaban flechas y grandes piedras, y los colocó en las torres y ángulos de Jerusalén. Su fama llegó hasta muy lejos, porque fue ayudado prodigiosamente hasta hacerse fuerte. Al hacerse poderoso, se llenó de soberbia hasta pervertirse. Se rebeló contra el Señor su Dios hasta el punto de entrar en el templo del Señor para quemar incienso sobre el altar de los perfumes. El sacerdote Azarías y otros 80 valientes sacerdotes fueron tras él, se plantaron ante el rey Ocías y le dijeron: Ocías, quemar incienso al Señor no te corresponde a ti, sino a los sacerdotes aaronitas consagrados para ello. Sal del santuario, eres un sacrílego, tú no tienes derecho a la gloria procedente del Señor Dios. Con el incensario en la mano, Ocías se enfureció. Mientras se encolerizaba con los sacerdotes, la lepra brotó en su frente ante los sacerdotes, en el templo del Señor junto al altar de los perfumes. El sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes se volvieron hacia él y vieron que tenía lepra en la frente. Lo echaron de allí a toda prisa, mientras él mismo se apresuraba a salir, herido por el Señor. El rey Ocías siguió leproso hasta el día de su muerte. Vivió en una casa aparte porque, como leproso, había sido excluido del templo del Señor. Su hijo Jotán estaba al frente del palacio real y administraba justicia a la población. El resto de los hechos de Ocías, los primeros y los postreros, los escribió el profeta Isaías, hijo de Amós. Ocías se durmió con sus padres y lo sepultaron junto con sus padres en el campo del cementerio real, considerando que era un leproso. Su hijo Jotán le sucedió en el trono. Segundo de Crónicas, capítulo 27.
Tenía Jotán 25 años cuando comenzó a reinar y reinó 16 años en Jerusalén. Su madre se llamaba Jerusá y era hija de Sadoc. Hizo lo que es bueno a los ojos del Señor, igual que su padre Ocías, salvo que no penetró en el templo del Señor. El pueblo, sin embargo, seguía corrompiéndose. Construyó la puerta superior del templo del Señor e hizo muchas obras en los muros del Ofel. Edificó ciudades en la sierra de Judá y levantó fortalezas y torres en los bosques. Guerreó contra el rey de los amonitas y lo venció. Los amonitas le pagaron aquel año 100 talentos de plata, 10.000 cargas de trigo y 10.000 de cebada, e igual cantidad los 2 años siguientes. Jotán se hizo poderoso, porque se afianzó en los caminos del Señor su Dios. El resto de los hechos de Jotán, sus guerras y sus obras, están escritos en el libro de los reyes de Israel y de Judá. Tenía 25 años cuando comenzó a reinar y reinó 16 años en Jerusalén. Jotán se durmió con sus padres y lo sepultaron en la ciudad de David. Le sucedió en el trono su hijo Ahaz. Tenía Ahaz 20 años cuando comenzó a reinar y reinó 16 años en Jerusalén. No hizo lo que es bueno a los ojos del Señor, como su antepasado David. Siguió los caminos de los reyes de Israel, llegando a fundir estatuas para los Baales. Segundo libro de las Crónicas, capítulo 28. Tenía Ahaz 20 años cuando comenzó a reinar y reinó 16 años en Jerusalén. No hizo lo que es bueno a los ojos del Señor, como su antepasado David. Siguió los caminos de los reyes de Israel, llegando a fundir estatuas para los Baales. Quemaba incienso en el valle de Ben-Hinnom, e hizo pasar a su hijo por el fuego según la costumbre abominable de las naciones que el Señor había expulsado ante los hijos de Israel. Sacrificaba y quemaba incienso en los santuarios de los altozanos, en las colinas y bajo los árboles frondosos. El Señor, su Dios, lo entregó en manos del rey de Siria, que lo derrotó, capturó numerosos prisioneros y los llevó a Damasco. También lo entregó en manos del rey de Israel, que le infligió una gran derrota. Pekah, hijo de Romelías, mató en Judá 120.000 de Judá en un solo día, todos ellos aguerridos por haber abandonado al Señor, Dios de sus padres. Zicrí, un soldado de Efraín, mató a Maasías, hijo del rey, a Azricán, mayordomo de palacio, y a Elcaná, lugarteniente del rey. Entre mujeres, hijos e hijas, los hijos de Israel tomaron a sus hermanos 200.000 prisioneros. Se apoderaron también de un gran botín y lo llevaron a Samaria. Había allí un profeta del Señor llamado Oded. Salió al encuentro del ejército que regresaba a Samaria y les dijo: el Señor Dios de vuestros padres, irritado, ha puesto a Judá en vuestras manos, y vosotros habéis matado a su gente con una furia que clama al cielo. Encima os proponéis convertir a los habitantes de Judá y de Jerusalén en esclavos y esclavas vuestros. ¿Es que vosotros mismos no sois culpables ante el Señor vuestro Dios? Hacedme caso y devolved a los prisioneros que habéis apresado de entre vuestros hermanos, porque el Señor está enfurecido contra vosotros. Algunos jefes efraimitas, Azarías, hijo de Juan, Berequías, hijo de Mesilemoth, Ezequías, hijo de Salum, y Amasá, hijo de Jadlai, se opusieron también a los que venían de la guerra, y les dijeron: no traigáis aquí a los prisioneros, pues nos haríamos culpables ante el Señor. ¿Tratáis de aumentar nuestros pecados y nuestras culpas? Nuestra culpa ya es bastante grande y la ira ardiente del Señor pesa sobre Israel. Entonces la tropa dejó los prisioneros y el botín a disposición de los jefes y la comunidad. Se levantaron algunos hombres nominalmente designados para confrontar a los cautivos. A los que estaban desnudos los vistieron con ropas y calzado del botín. Les dieron de comer y de beber, los ungieron, transportaron en asnos a los débiles y los llevaron a Jericó, la ciudad de las palmeras, con sus hermanos. Luego se volvieron a Samaria. Por entonces el rey Ahaz llamó en su ayuda al rey de Asiria. Los idumeos habían retornado, habían derrotado a Judá y se habían llevado algunos cautivos. Los filisteos habían invadido las ciudades de la Sefelá y del Negev de Judá. Se habían apoderado de Bet-Semes, Ayalón, Gederot, Socó con sus aldeas, Timná con sus aldeas y Ginzó con sus aldeas, y se establecieron en ellas. El Señor humillaba a Judá por culpa de Ahaz, rey de Israel, que arrastró al desenfreno a Judá y fue infiel al Señor. Pero Teglat-Falasar, rey de Asiria, en vez de ayudarlo, marchó contra él y lo sitió. Aunque Ahaz despojó el templo del Señor, el palacio real y las casas de los jefes para dárselo al rey de Asiria, de nada le sirvió. Incluso durante el asedio, el rey Ahaz continuó siendo infiel al Señor.
Ofreció sacrificios a los dioses de Damasco, que lo habían derrotado, pensando: puesto que los dioses de los reyes de Siria les ayudan, también yo les ofreceré sacrificios para que me ayuden. Pero fueron su ruina y la ruina de Israel. Ahaz reunió los utensilios del templo del Señor y los hizo pedazos. Cerró las puertas del templo del Señor, construyó altares en todos los rincones de Jerusalén y erigió santuarios en los altos de todas las ciudades de Judá para quemar incienso a dioses extraños, irritando al Señor, Dios de sus padres. El resto de sus hechos y todas sus obras, las primeras y las postreras, están escritas en el libro de los reyes de Judá e Israel. Ahaz se durmió con sus padres y lo sepultaron en la ciudad en Jerusalén, pero no lo llevaron al panteón real de Israel. Le sucedió en el trono su hijo Ezequías. Proverbios 10, 22, 32. La bendición del Señor enriquece, junto a ella el esfuerzo no es nada. El necio se divierte haciendo trampas, el hombre prudente con la sabiduría. Al malvado le sucede lo que teme, al honrado se le da lo que desea. La tempestad arrebata al malvado, el honrado está firme para siempre. Vinagre a los dientes, humo a los ojos, el holgazán que recibe un encargo. Quien teme al Señor prolonga la vida, los años del malvado se acortan. La esperanza sonríe a los honrados, la ilusión del malvado fracasa. El Señor es refugio del honrado y acarrea la ruina al malhechor. El honrado jamás vacilará, el malvado no habitará la tierra. De la boca honrada brota sabiduría, la lengua tramposa será cercenada. Labios honrados destilan agrado, de la boca del malvado brota el engaño. Hechos 14, 24, 15, 11. Atravesaron Pisidia y llegaron a Panfilia, y después de predicar la palabra en Perge, bajaron a Atalía y de allí se embarcaron para Antioquía, de donde los había encomendado a la gracia de Dios para la misión que acababan de cumplir. Al llegar, reunieron a la iglesia, les contaron lo que Dios había hecho por medio de ellos y cómo había abierto a los gentiles la puerta de la fe. Se quedaron allí bastante tiempo con los discípulos. Capítulo 15. Unos que bajaron de Judea se pusieron a enseñar a los hermanos que si no se circuncidaban conforme al uso de Moisés, no podían salvarse. Esto provocó un altercado y una violenta discusión con Pablo y Bernabé, y se decidió que Pablo, Bernabé y algunos más de entre ellos subieran a Jerusalén a consultar a los apóstoles y presbíteros sobre esta controversia. Ellos, pues, enviados por la Iglesia, provistos de lo necesario, atravesaron Fenicia y Samaria, contando cómo se convertían los gentiles, con lo que causaron gran alegría a todos los hermanos. Al llegar a Jerusalén, fueron acogidos por la Iglesia, los apóstoles y los presbíteros. Ellos contaron lo que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían abrazado la fe se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y ordenarles que guarden la ley de Moisés. Los apóstoles y los presbíteros se reunieron a examinar el asunto. Después de una larga discusión, se levantó Pedro y les dijo: hermanos, vosotros sabéis que desde los primeros días Dios me escogió entre vosotros para que los gentiles oyeran de mi boca la palabra del Evangelio y creyeran. Y Dios, que penetra en los corazones, ha dado testimonio en favor de ellos, dándoles el Espíritu Santo igual que a nosotros. No hizo distinción entre ellos y nosotros, pues ha purificado sus corazones con la fe. ¿Por qué pues ahora intentáis tentar a Dios, queriendo poner sobre el cuello de esos discípulos un yugo que ni nosotros ni nuestros padres hemos podido soportar? No. Creemos que lo mismo ellos que nosotros nos salvamos por la gracia del Señor Jesús.